Bienvenidos a Energía 21. Este es nuestro último programa del año. Todos estamos con el espíritu festivo que reina en estos últimos días. Pues bien, nosotros hemos preparado para este encuentro lo que consideramos el tema más importante que nos dejó el 2014 en el tema energético, y es la ley de hidrocarburos. Entonces, en el encuentro de hoy vamos a recordar aquellas expresiones de especialistas, entendidos, consultores que nos comentan sobre esta ley de hidrocarburos y lo que implica para Argentina. Pero primero, ¿quién hace posible el encuentro? FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Cuando se enteró de este acuerdo que firmaba Argentina, el gobierno argentino con Repsol, más allá de que necesita también el acuerdo de las cámaras, ¿qué sintió como argentino, como senador? ¿Qué sintió? Porque la cifra de 5.000 millones cuando primero se lo negó a Repsol, después, bueno, no sé, ¿qué sintió? Mire, nosotros en oportunidad del tratamiento de la expropiación que votamos a favor, en general, en particular nuestro proyecto, y está bueno revisar la versión taquigráfica de lo que dijimos en esa sesión. Nosotros dijimos que iba a pasar esto, que no se podía expropiar sin pagar. Y habíamos establecido en el proyecto de ley un procedimiento para determinar el precio de la expropiación, que incluyera no solo los activos. En ese momento el paquete accionario, el 51%, costaba 4.400 millones de dólares, a lo que había que descontar actitudes ilícitas o operaciones ilícitas llevadas a cabo por Repsol, sostenidas en el argumento del vaciamiento, que justamente el gobierno, que tenía representantes en el directorio de YPF, es el que planteó el tema del vaciamiento, como conocíamos todos los argentinos. El tema de los pasivos ambientales, es decir, nosotros habíamos planteado allí un esquema de cómo determinar el precio, pero dijimos, hay que arreglar, hay que pagar. En ese momento nosotros lo planteamos, porque Vaca Muerta demanda una inversión de arriba de los 30.000 millones de dólares y había que generar una seguridad jurídica tal que permita un flujo de inversiones en el país. Pasó el tiempo y la realidad, como siempre a este gobierno, le termina dando en la cara y tienen que arreglar con Repsol. Yo creo, señores senadores, que hemos llegado a un escenario tremendamente más favorable, tremendamente más beneficioso por donde se lo mire. Que sea beneficioso, y lo repito porque quiero ser claro en esto, que sea beneficioso para nosotros no necesariamente significa que los hemos vencido, que hemos ganado y triunfado con nuestro criterio. Simplemente quiero valorarlo desde el punto de vista del Estado argentino, desde el punto de vista del país argentino y desde el punto de vista de nuestra nación y nuestro pueblo. Lo que hemos conseguido es cerrar ese círculo que se inició cuando la presidenta decide mandar la ley al Parlamento para su consideración, el proyecto, e intervenir la compañía. Y lo hemos cerrado de la mejor forma posible, porque hoy, si este Parlamento, la Asamblea de Repsol, aprueban el acuerdo, se ha cerrado pacíficamente, con una indemnización acordada entre ambas partes, con un acuerdo voluntario, con un desistimiento de todas las causas judiciales que pesan sobre la operación de la compañía, y dejamos una compañía limpia, trabajando, y desde el punto de vista financiero, para la República Argentina, en lugar de pagarla como parece que teníamos que pagarla, según la estamos pagando en cuotas, la estamos pagando a plazo. No digo si esto es bueno o malo para Repsol, digo que es bueno para los argentinos, que sabemos que erogar de reservas en este momento 5.000 millones de dólares a su
más o menos en el orden de 5.000 millones de dólares, tiene efecto de muchos costados que no me quiero poner a apreciar, pero esto iba a ocurrir en los próximos meses, tener que depositar 5.000 millones de dólares, que eso salga al extranjero para que el expropiado los tome como propios y después entrar a un juicio de expropiación. Contra eso, y para decirlo en criollo, hemos pagado en cuotas la compañía. Y no la hemos pagado en 6 cuotas, no la hemos pagado en 12 cuotas, la hemos pagado hasta el año 2033. Presidente, ¿por qué nosotros tenemos 2 hojitas de la intervención del Tribunal de Tasaciones y nosotros no tenemos este trabajo que es esencial? ¿Por qué motivo el gobierno no mandó y los senadores no contamos con este, que es el elemento vital para poder tomar una definición? ¿Por qué no está en el expediente todo esto y nos desayunamos con las evaluaciones? No sabemos si han hecho cómo hicieron los números. El patrimonio neto de la empresa al 31 del 11 del 2000, al 31 del 12 del 2011, de acuerdo a los estados contables de la empresa, es de 4.536 millones de dólares y al Tribunal de Tasación le da casi 10.000 millones de dólares. Algo ha pasado. O hay que se mete preso a Brufau porque han falseado los estados contables, entonces este dato es esencial. ¿Por qué no lo tenemos en el expediente? Se lo pregunto a usted, trasládele a los funcionarios, pero nada más esta cuestión antes que arranquemos después, senador, cuando termine. Senador Morales, antes de la próxima reunión, que va a ser el día martes, le vamos a remitir copia a cada uno de los bloques. Hoy le vamos a dar copia. Ahora le vamos a dar copia. Diputado, ¿qué lo llevó a poner los ojos en el acuerdo que se firmó entre Argentina y Chevron? Bueno, lo primero es que esta compañía es una compañía que venía de haber tenido una denuncia muy grande en Ecuador, donde precisamente por el desastre ambiental que hizo ella y una compañía asociada, que es Texaco, el Estado la expulsó de Ecuador y le inició una demanda de cerca de 20.000 millones de dólares. Demanda que le pidió al gobierno argentino que mantuviera vigente cuando el gobierno ecuatoriano se enteró de que venía Chevron y que lamentablemente se tapó. Entonces, conociendo a la empresa, conociendo también el método extractivo del que se estaba hablando, que era el tema del fracking, que ha sido prohibido en cerca de 20 países ya porque está provocando consecuencias ambientales tremendas. Bueno, todo eso a nosotros nos mantuvo en alerta. Ahora, cuando vimos el decreto que firmó la presidenta, también nos enteramos de que había pasado por encima de varias leyes nacionales, que sobre todo la ley de hidrocarburos, que plantea una serie de normas que se tienen que cumplimentar en la explotación petrolera, y más cuando se habla de empresas extranjeras, y que el decreto de la presidenta se lo llevaba puesto a toda la ley, ¿no? Además de otras leyes, también la de tratamiento de residuos tóxicos, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, porque esa zona, ¿no es cierto?, es una zona que es parte de las propiedades de los pueblos originarios, a los cuales no se les consultó. Bueno, se estaban configurando una serie de delitos, entonces ahí empezamos a estudiar, hicimos esta presentación con Quique Viale, que es un ambientalista de larga trayectoria. Cerro Dragones es importante, es el yacimiento hidrocarburífero más importante del país. De ese yacimiento solo surge un poco más del 20% de los hidrocarburos del país, así que fíjense ustedes la magnitud de este yacimiento. Este yacimiento está ubicado en mi provincia y una parte en el norte de la provincia de Santa Cruz. Este yacimiento, durante la gestión del exgobernador Mario Das Neves, actual diputado nacional y referente del Frente Renovador, fue prorrogada esta concesión prácticamente hasta el agotamiento del yacimiento, porque hay pactada una serie de prórrogas de la concesión fuera del marco legal que prevé la ley de hidrocarburos, una prórroga y una concesión que se hizo directamente sin ningún tipo de licitación. La prórroga se le concedió a una empresa, Pan American Energy,
que es la asociación de bridas de los hermanos Bulgeroni y de la British Petrol, la principal petrolera inglesa. Eso que dicen que las empresas inglesas aquí no pueden operar por el tema de la orina es mentira, operan, y el principal yacimiento hidrocarburífero del país, ¿no? Bueno, este contrato fue hecho, y nosotros lo denunciamos en su momento, fue hecho en condiciones totalmente desventajosas para la provincia, y ahora voy a explicar por qué desventajosas para la provincia. Y bueno, en los últimos tiempos nos hemos enterado de que para la firma de este contrato, la British Petrol se autodenunció ante la Bolsa de Valores de Estados Unidos diciendo que habían pagado coimas, ¿no? Bueno, esto ha motivado una serie de acciones judiciales que en este momento están en trámite, y que además advirtiéramos nosotros ahora, luego de esta denuncia, que la prórroga de esta concesión se hizo tomando en cuenta certificaciones de reservas truchas. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando el ex gobernador Das Neves manda los antecedentes de la firma de este contrato a la legislatura provincial, acompaña, entre otras cosas, entre la documentación que acompaña una certificación de reservas en papeles membretados con el logo de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Facultad de Ingeniería de esa universidad, pero sin firma ninguna, sin firma ninguna. Entonces nosotros, luego de esto, advertimos esta situación, nos dirigimos a la Universidad de Cuyo y le preguntamos si esa certificación, que aparece sin firma, pero con papeles membretados de la universidad y de la Facultad de Ingeniería, certificando reservas del Cerro Dragón, había sido otorgado por esa casa de estudios, y nos contestan que no, que en realidad ellos habían hecho una sola certificación hasta diciembre del año 2005, este contrato se firmó en el 2007, y que la certificación que ellos habían hecho estaba firmada en todas sus hojas, y que además era una certificación que se había hecho a pedida de Pan American y con información que había dado Pan American. Con lo cual, esto es grave por dos cosas, ¿no? Primero, porque es trucha, y segundo, que la información que se utilizó la provincia no la verificó, sino lo que dijo Pan American era palabra sagrada, palabra santa. Bueno, esto ha motivado de que haya acciones penales en el juzgado de Ercolini, aquí en Capital Federal, por asociación ilícita, una asociación ilícita entre Devido, Das Neves y Bulgeroni, y que en la provincia de Chubut, en la ciudad de Rawson, haya un pedido de inicio de investigación, no solo por el tema de cohecho, o sea, la coima, sino también porque, como para lograr la prórroga se utilizó información falsa, información que no era cierta, indaguen también si no estamos, por parte del exgobernador Das Neves, frente a una defraudación al Estado provincial. Y digo, ¿por qué desventajosa para la provincia esta concesión? Primero, porque no hay compromisos de inversión por parte de Pan American Energy, porque se les garantiza un precio mínimo del petróleo, independientemente de lo que valga en el mercado. Si no vale hasta determinada cantidad de dólares el barril, ellos no tienen ningún compromiso de nada, porque además se le da la libre disponibilidad del crudo, es decir, nosotros podemos hacer cola en las estaciones de servicio por no hay combustible, pero a esta empresa le permitimos que exporte si quiere, por ejemplo, porque además se pactó una miserable regalía, porque además se le ha eximido del pago de impuestos en miles de millones de dólares. Es decir, cualquier persona, hoy se casa un chico, quiere alquilar una casa, un alquiler por 24 meses, le multiplican el valor del mensual del alquiler por los 24 y paga impuestos por los 24 meses. Acá se ha prorrogado un contrato por 60, 70, 80 años en montos millonarios y no pagan absolutamente ningún impuesto. Es decir, esto es lo que firmó el exgobernador Das Neves. Bueno, ¿y qué es esto de vaca muerta o vaca viva? Bueno, un título muy sugestivo. Claro, cuando la Presidenta de la Nación anunció la firma del convenio entre YPF y Chevron, después de desconocer, digamos, el esfuerzo que venía haciendo el gobernador de la provincia de Neuquén para tratar de instalar esta posibilidad que tiene Argentina de los yacimientos no convencionales, y sobre todo a partir de esa expropiación del 51% de las acciones de Repsol, que, como digo yo, siempre fueron más un manotazo de ahogado que una política proactiva en función de la soberanía hidrocarburífera, como se le denominó a la ley. Argentina hoy importa combustibles por el orden de los 12.000, 13.000 millones de dólares, mucho más que lo que le pagamos
al Fondo Monetario Internacional, cuando el doctor Kirchner, siendo presidente, canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional, eran 10.000 millones de dólares. Esto lo digo para que la gente comparemos. Un poco dimensione. 10.000 y 13.000 es lo que estamos gastando por año, claro, o 12.000. Producto de una política energética absolutamente equivocada, lamentablemente en la Argentina la producción de gas y de petróleo y las reservas de gas y de petróleo vienen decreciendo. Han logrado revertir la producción de gas y de petróleo en el caso de YPF, a partir de la expropiación del 51% de las acciones, a partir de que el Estado argentino tomó la empresa, pero no alcanza todavía a compensar la caída de ese otro 70% de la producción de petróleo y de gas que realizan otras empresas petroleras. YPF es solamente el 30% hoy de la producción hidrocarburífera de la Argentina. Y bueno, cuando la presidenta dijo que ya no era más vaca muerta, que ahora era vaca viva, decidí ponerle pero en signo de pregunta, por todos los interrogantes que tiene sí, claro. esta gran posibilidad que tiene Argentina y nuestra provincia, pero digo posibilidad porque hoy todavía vaca muerta es un recurso potencial, no es una reserva comprobada. Para que un recurso hidrocarburífero se transforme en reserva es requisito cumplir 3 condiciones. La primera, que exista la factibilidad técnica de poder sacar el gas y el petróleo. Y acá hay todo un tema con el tema del fracking, con el tema de esa fractura hidráulica que hay que hacer en esa roca, muy cuestionada por algunos sectores ambientalistas. Yo personalmente creo que el ser humano ha desarrollado tecnología para poder extraerlo sin contaminar, y cuando, como en toda industria, se produce algún tipo de contingencia, si hay control de parte del Estado y de las propias empresas, y hay además... Ese es el tema del control, claro. Porque en Argentina se controla muy poco, no hay agentes de control. YPF, que no es muy rentable, que está haciendo negocios muy extraños como el de hacer una sociedad con Chevron misteriosa y secreta, entonces hay derecho tanto de las provincias a acercarse a las rentas. Yo soy de los que digo que el dominio debe ser nacional y la renta debe ser provincial, al revés de lo que es ahora. Porque lo que importa es la renta. La renta permite reinversiones, caminos, crear ciudades, etc. Y lo que estamos viendo es un dominio sin renta, y eso es tener un manzano sin manzanos. Un manzano sin manzanas. Ahora, para que esto cuaje, digamos, para que este proyecto cuaje en ley, va a tener que haber un acercamiento, las provincias van a tener que acceder a lo que la nación propone. Sí. Y parece que eso cada día es más difícil. Yo creo que es difícil porque el proyecto que manda el Poder Ejecutivo a diputados ya prácticamente no lo sostiene. Según funcionarios importantes del gobierno, el gobierno buscaría un nuevo proyecto que lo haría entrar por Senado y no por diputados, para ser tratado a fines de agosto. Entonces ya el proyecto que todos estamos hablando, que consideramos que es exagerado, que es incorrecto, que da beneficios ya otorgados por el decreto 929 a las multinacionales, ese proyecto ha caído. Entonces la disputa es entre la nación y las provincias, y las multinacionales que se acercaron más a los intereses nacionales que a los intereses provinciales en esta ocasión. Sí, porque el proyecto fue presentado, según se publicó en varios periódicos, con el acuerdo de YPF y de las empresas petroleras que actúan en todas las cuencas, en todas las provincias, y que tienen acuerdos firmados con los gobernadores. Claro, tienen acuerdos firmados las multinacionales con YPF, con el gobierno nacional y con las provincias. Por eso están en el medio de esa situación. Este gas, que se exportó a precio vil desde el año 96, generó solamente 4.000 millones de dólares de divisa para Argentina. Si se hubiera contado con ese gas en estos 10 años, el país habría evitado 33.500 millones de dólares en importaciones de combustible. Vale la pena recordar el enorme ajuste de reservas por 509 millones de barriles equivalentes que en el año 2006 tuvo que realizar YPF por exigencia de la SEC de los Estados Unidos. Ese ajuste de reservas representó la producción de casi 5 años de la empresa.
3 años del país y se concentró en los yacimientos dedicados a la exportación como Loma de la Lata. Es inexplicable que en ese contexto alguien, y más aún técnicos, puedan sostener que había autoabastecimiento previo al 2003. Esta fue la herencia del modelo neoliberal energético, un país sin infraestructura. Cualquiera sea la provincia o la región que se quiera comparar, en todos los casos tienen actualmente un sistema energético que permite transmitir el doble de energía que hace 10 años. Esta ley lo que está haciendo es poner en valor el sistema para que las 10 provincias, porque fue un acuerdo entre los 10 gobernadores y el Estado Nacional, tengan una forma común de entender la búsqueda de inversiones y las licitaciones para poder trabajar con un mayor nivel de inversiones y exploración y explotación de convencional, de offshore y de no convencional, de forma tal entonces que tengamos un camino expedito hacia el autoabastecimiento, que es lo que estamos buscando desde un primer momento, así que creo que llegamos a un muy buen proyecto. Senador, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Se firmó el dictamen? ¿Cómo sigue esto? ¿Cuándo se va a tratar en el recinto? El dictamen se acaba de firmar por mayoría, con lo cual no tenemos inconveniente, hoy se publica y el reglamento dice que 7 días después puede entrar al recinto, así que el miércoles de la semana que viene lo estamos tratando. Nosotros pensamos que si ha habido una catástrofe en la Argentina contemporánea, fue la privatización salvaje de los hidrocarburos, fue la destrucción de YPF y de Gas del Estado. No solamente fue salvaje, sino que los resultados son de un fracaso estrepitoso, señor presidente. Tal es el fracaso que hoy Argentina es importadora de combustibles. Hoy le cuesta al gobierno nacional y paga el pueblo argentino 15.000 millones de dólares anuales. Este año serán 15 o serán 16, la mitad en importación directa de combustibles y lo otro son subsidios porque nadie puede pagar el precio internacional del gas. Lo que me resulta y nos resulta sorprendente es que no haya reacción frente al fracaso de la receta neoliberal privatizadora, señor presidente. Lo digo fraternalmente y con dolor. No puede ser después de todo lo pasado, después del daño y empobrecimiento que le costó a la Argentina la privatización de esas 2 fuentes de divisas que eran Gas del Estado e YPF, sacaban el recurso y lo transformaban en caminos, en rutas, en ciudades, en represas hidroeléctricas, en transporte. No puede ser que las recetas neoliberales y el modelo que impulsó Carlos Menem no haya terminado de morir, señor presidente. Esto es lo que nos sorprende. Bueno, en esto nosotros desde la Unión Cívica Radical hemos dicho que esto es un remache, es una ley que se tendría que haber aprovechado de esta oportunidad y esta circunstancia para hacer una ley integral que diera una respuesta a todo lo que es necesario tratar en materia hidrocarburífera en el país, desde las cuestiones ambientales hasta el tema que hace a las relaciones con las provincias, no solamente que tienen hidrocarburos, sino con las provincias que no tienen hidrocarburos. En todo esto, establecer una ley en forma integral. Ahora, cuando nosotros vemos esto, lógicamente el único objetivo que creemos y entendemos persiguen con esta ley es ver la posibilidad de traer recursos o lograr inversiones en el país que no logran por otras situaciones económicas que todos conocemos, que en la República Argentina las inversiones prácticamente han desaparecido.
Bueno, yo creo que es una ley muy mala, porque profundiza lo que ya estaba en la otra ley, pero los cambios son para peor. Se basa en una falacia, que es que vamos a lograr el autoabastecimiento energético y la soberanía energética entregándole el petróleo a las multinacionales, algo que de por sí ya es ridículo, porque realmente todo plan de soberanía tendría que partir de nacionalizar absolutamente todo lo que tiene que ver con el petróleo y con la energía, porque es la única forma de tener soberanía como para encarar un proyecto nacional. Entonces, yo creo que la ley es muy mala, muy mala, porque sigue con la provincialización, cuando tendría que ser el Estado Nacional el que defina, ¿no es cierto?, los pasos estratégicos, pero bueno, aumenta la cantidad de años de las concesiones. Es la ley Chevron, para mí es la ley del fracking, si tuviera que definirlo, porque permite una alta contaminación con esto de los no convencionales, altísima, que lo vamos a pagar con desastres ambientales, termina prácticamente expulsando poblaciones enteras y dentro de ellos los pueblos originarios. Y bueno, y es muy mala para el país porque se le permite prácticamente que hagan lo que quieran a las multinacionales, a las cuales se le bajan los impuestos que va a pagar. Ahora se pone un tope a las regalías, cuando antes más o menos de promedio eran 25, ahora van a pasar a ser el 12, o sea, prácticamente las empresas tienen la misma condición en la empresa de bandera que las empresas multinacionales, algo tremendamente, lo digo, o sea, acá van a venir las empresas multinacionales y van a tener las mismas posibilidades que la empresa nacional, van a poder llevarse hasta el 20% del crudo y venderlo a precios internacionales o vendérnoslo a nosotros mismos a precios internacionales. Las ganancias se las pueden llevar libremente a la casa matriz, o sea, una verdadera ley de entrega, ¿no?, que continúa con toda la política de los 90, por eso creo que de todo esto no solo no va a salir nada bueno para el país, sino algo mucho peor, porque venimos de hace poco de la experiencia Repsol, donde le entregamos todos los pozos que había descubierto YPF, los secaron, no invirtieron y después encima les pagamos, ¿no es cierto?, para que se vayan, y esto profundiza toda esa etapa y le agrega cosas como el fracking, como, ¿no es cierto?, como todo lo que tiene que ver con la contaminación. Así que creo que es pésima la ley que se acaba de votar. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Estamos en los minutos finales de nuestro espacio. Nos ha quedado mucho material para compartir sobre el tema de ley de hidrocarburos, de modo tal que vamos a invitarlo para que el primer encuentro del año, del 2015, también sigamos viendo qué opinaban los consultores, los especialistas, políticos, empresarios del área energética sobre el tema ley de hidrocarburos, que entendemos es el gran tema del 2014 y es el tema que nos siembra inquietudes hacia el futuro. Nosotros vamos a desearles, antes de despedirnos, un feliz año, con energía, mucha energía positiva, y nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. Vamos a recordarle también que si quisiera ver este programa o los anteriores, dejarnos comentarios, sugerencias, inquietudes, bienvenidos en nuestro sitio web. También puede hacerlo a través de Facebook o de Twitter. Nos encontramos, chao y feliz año. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.